Ahí Ahí sí, estamos. ahora está en vivo. Bueno, Ahora sí. hola a todos, bienvenidos hoy a esta primera eh, entrevista de este grupo de entrevistas que vamos a hacer a través de la Fundación Chile Despierto. Brevemente les vamos a contar un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo de estudiantes egresados de distintas carreras en la quinta región principalmente. Y a raíz del estallido social, nosotros consideramos que era necesario participar de esa instancia y comenzamos a hacer clases de educación cívica, participamos en los cabildos y bueno, luego llegó la pandemia y tuvimos que dejar de hacer nuestro trabajo. Así que nos estamos reinventando y hoy día vamos a comenzar con una entrevista con un invitado muy agradable y voy a aprovechar de utilizar su propia descripción para poder presentarlo. Él dice que es profesor de Derecho Constitucional y hoy candidato constituyente por nuestra comuna. Bienvenido, Jaime Baza. Buena, muchas gracias, Isabel, Alonso, Ignacio. Un placer estar aquí con ustedes, más sobre todo compartir este primer capítulo. Así que un abrazo grande, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar las preguntas. Preséntanos a nosotros, pues si somos como agregados al Rockstar, pero Igual. Ya, bueno, sí. algo nos preparamos. Voy a presentarme. Mi nombre es Alonso Munizaga, soy egresado de Derecho de la Universidad Católica del Paraíso. Y aquí están mis compañeros, el Comando Estelar, Ignacio y Laisa. Sí, bueno, yo soy Ignacio Pérez, Ignacio Naquisora ahora, este proceso de cambio de nombre, cuesta la costumbre. Bueno, también pues, soy ex compañero del Alonso, ahora estudiante de Derecho en la Valpo, aspirando al egreso todavía, no se puede decir mucho más en ese sentido. Y bueno, también formo parte de la fundación en ese sentido. Yo creo que tengo que declarar un conflicto de intereses antes, porque yo soy parte del comando de Jaime aquí, pero ya que estamos en tiempos de probidad, yo lo voy a dejar claro desde un inicio. Le pasa a la Isa. Está bien. Bueno, mi nombre es Isabel Alvarado, también formo parte de la fundación. Estudio todavía, también en camino al egreso, entre cuarto y quinto por ahí. Y no sé, voy a decir que soy aficionada a la inteligencia artificial. Quizás saquemos ese tema. No sé, veamos. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que han sido los cabildos y el acuerdo por la paz. Así que, no sé si Isa, ¿quieres comenzar? Sí, porque igual aquí nuestro invitado, si bien fue un poco conocido por el tema de la corbata, pero también fue un rol muy importante en el tema de los cabildos. Entonces me gustaría igual que nos contaras cómo fue en todo este rol, como tu participación en los cabildos post estallido, la importancia que le asignas también a los mismos en el proceso constituyente. Es un tema súper interesante, efectivamente, porque yo creo que desde la revuelta en adelante, desde octubre del 2019 en adelante, hemos visto una serie de formas de organización política, una serie de formas de organización social nuevas, ¿verdad? Distintas de las que habíamos visto durante la transición y ciertamente distintas también de las que habíamos visto en dictadura. Y eso me parece que es un dato muy revelador del tipo de ciclo político que estamos enfrentando, que está marcado por un tipo de participación ciudadana muy diferente, ¿verdad? Mucho más comprometida, mucho más consciente incluso, y mucho más exigente también de contar con mecanismos de participación efectivos. Yo, sin perjuicio de que vengo participando del proceso constituyente desde el 2006, 2011 más bien, empujando, ¿verdad?, esta demanda por una nueva constitución, me he volcado con mucha fuerza eh, a la realización de cabildos, principalmente desde el día siguiente en que terminó el estado de excepción constitucional en octubre del 2019, ¿cierto? Ese domingo 20 y algo de octubre del 2019 fue el primer cabildo al que participé en Santiago, en el Museo de Bellas Artes, y de ahí en adelante no he parado, ¿verdad? No ha parado el proceso de cabildos y yo no he parado mi participación en esos espacios.
Y puedo decir con relativa seguridad de que ahí se ha verificado una transición muy interesante de espacios que fueron organizados por la sociedad civil, por el pueblo, por la ciudadanía, como espacios de autoformación en un primer momento, ¿verdad? De autoformación popular, donde la gente quería saber qué pasaba con la Constitución, por qué el abuso tenía una dimensión constitucional, qué pasaba con la relación entre la dignidad y los derechos fundamentales, pero especialmente qué pasaba con la inconstitucionalidad del estado de excepción, ¿verdad? Y esa dimensión constitucional de los cabildos, donde el pueblo quería informarse, durante el 2020 fue mutando hacia una dimensión constituyente, donde el pueblo ya no concurría a esos espacios para informarse, para aprender, sino que concurría a esos espacios para construir, ¿verdad? Para formular propuestas, para constituir. Y eso yo creo que es uno de los elementos característicos, ¿verdad?, de este proceso constituyente, que no fue abierto por la élite, ¿verdad? No fue abierto incluso por los partidos políticos, fue abierto desde abajo, ¿verdad? Con movilización popular, con movilización social, pero sobre todo con organización, ¿verdad? Esto no es solamente grupos de personas más o menos numerosos en la calle, ¿verdad? No es solamente 1 millón de personas el 25 de octubre del 2019 demandando vivir en paz, ¿cierto? Sino que es también una organización social permanente, ¿verdad? Que empezó en octubre del 2019 y que no ha terminado. Y eso es lo que yo creo que se tiene que proyectar hacia el proceso constituyente, tanto en su dimensión de escrituración de la Constitución, que es lo que vamos a hacer en la Convención Constitucional, como para lo que viene después, ¿verdad? Me gusta poner énfasis en que este es un proceso en etapas, ¿verdad? Entonces, que esto sigue después de la constituyente. Entonces, en ese sentido, si fueron los cabildos los que iniciaron los que tomaron la primera posta del estallido social, ¿cuál sería, en tu visión, el futuro de los cabildos en estas siguientes etapas, que ahora ya es más formal en la discusión constituyente y a posteriori, pero sobre todo en la discusión sobre la nueva constitución? ¿Cuál sería el futuro de los cabildos en ese ámbito? Yo tengo la certeza de que los cabildos van a seguir funcionando. He estado, como te decía, en muchos espacios y el compromiso de la ciudadanía por participar de esos espacios y por mantenerlos abiertos es un compromiso real. Entonces, yo primero decir eso, ¿verdad? Que los cabildos seguro que van a seguir adelante. En segundo lugar, me parece que es fundamental que esos cabildos tengan una articulación con la Convención Constitucional, ojalá formal, a través del reconocimiento de ciertas instancias en el reglamento de la Convención Constitucional, pero también informal, a través de la propia organización social que muchas veces desborda, ¿cierto?, las formas institucionales de reconocimiento de la participación popular. Y Jaime, eso va a depender... una consulta en relación a eso, ya que estamos hablando del tema, así como dirigirte a dos cosas que habíamos pensado antes, como el tema del acuerdo por la paz, un poco en relación con esto, como más o menos el tema del constituyente originario, pero un poquito dentro de lo que se habla así como a posteriori del acuerdo por la paz, donde queda como el rol formal de los cabildos, tú dices que lo incluirías formalmente, y lo otro ya eso como el tema de desbordar, ya que salió, lo teníamos visto más adelante, pero ha sido una frase polémica. Entonces, esto de rodear o no la convención, así te lo pregunto de una. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema del reconocimiento formal, porque muchas veces el reconocimiento formal limita la potencia transformadora de la organización social. Entonces, yo lo que he estado proponiendo es que existan canales contemplados en el reglamento de la Convención Constitucional para que la organización social pueda incidir en el proceso de escrituración de la nueva Constitución en la Convención Constitucional, pero también es importante reconocer esa segunda dimensión más bien informal de organización popular que también incide en el trabajo político
y en el proceso constituyente. Entonces, claro, desde esa perspectiva, rodear la Convención Constitucional no significa, al menos no necesariamente, que las personas estén ahí en la calle, ¿cierto? En huérfanos con no sé qué, que queda el Palacio Pereira en Va a ser en Santiago, huérfano. rodeando el edificio, ¿cachai? Sino que haya una forma de organización popular permanente que acompañe, que incida, que fiscalice el trabajo de la Convención Constitucional y de cada uno de sus constituyentes. ¿Tú crees que va a ser en Santiago? A propósito, ya que la dejaste ahí boteando. O sea, lo que está definido es que tiene sede, ¿verdad?, en el Palacio Pereira en Santiago y en el ex Congreso Nacional, también en Santiago, pero yo creo que hay muchos y muchas candidatas que estamos comprometidas con el hecho de tener sesiones itinerantes de la constituyente a lo largo del país, ¿verdad? Y que las y los constituyentes tengan espacios de articulación territorial con sus distritos, pero también con otros distritos. Porque no hay que olvidar que los constituyentes vamos a representar al país y no solamente a nuestro distrito. Antes de continuar, bueno, es la primera emisión de este ciclo de entrevistas, así que se nos pasó al principio hacer un llamado a la gente. Pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, nosotros vamos a estar atentos y pueden tener la oportunidad de directamente preguntarle aquí a una persona de aquellas que eventualmente pueda escribir el futuro de Chile. Bueno, siguiendo con otra pregunta. Dentro de todo este proceso constitucional, que es lo que hoy nos convoca, existe hoy un importante número de personas que, no obstante haber sido la votación para el plebiscito alta, en comparación, hay un número importante de personas que consideran que esto no es importante, o que no votan o que derechamente le restan importancia. Tú, me imagino como candidato, consideras que es importante. Entonces, ¿cómo le explicarías en simple a las personas que no tienen ningún interés en el proceso, lo vital que este proceso puede ser para sus vidas en cualquier decisión que se tome? Mira, esta es la elección más importante de la historia de Chile. Esta es la elección más importante de la historia de Chile. No hemos tenido nunca una elección con estas características, ¿verdad? Con una sociedad, con un pueblo movilizado que haya sido capaz de echar abajo la constitución de la dictadura, que haya dado el puntapié inicial a un proceso constituyente, que haya conseguido elegir democráticamente al órgano que va a redactar la nueva constitución, que haya conseguido además que ese órgano sea paritario, que es una cuestión inédita en la historia de las constituciones del mundo, y que además haya conseguido escaños reservados para los pueblos originarios. Eso lo conseguimos nosotros, nosotras, ¿verdad? Las personas movilizadas y organizadas en la calle. Esto no lo hizo la élite, no lo hicieron los partidos políticos, lo hicimos nosotras. Y esto es tan importante, es tan significativo, ¿verdad? Que vamos a poder escribir la Constitución que va a regular las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas por los próximos años, probablemente por las próximas décadas. Eso significa cambiar las condiciones para el ejercicio de derechos tan importantes para nuestra vida cotidiana como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad social. Esto no va a significar cambios automáticos. El país no va a cambiar de un día para otro ni de un año para otro. Pero este proceso constituyente que nos va a permitir escribir una nueva constitución es un proceso inédito, no ha ocurrido nunca en la historia de Chile, y nos va a permitir tener un protagonismo, como te decía, inédito para que la ciudadanía organizada, sus representantes, sus espacios territoriales participen en el proceso de construcción de nuevas relaciones de poder, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene una potencia transformadora muy importante. Entonces hay que transmitirle de alguna manera a la ciudadanía que nos está escuchando que este es el proceso político, el proceso de transformación social más importante que hemos tenido en la historia de Chile.
Eh, Me parece como muy interesante lo que plantea Jaime, y respecto con lo que hablas de los derechos sociales y el cambio que puede haber dentro de la Constitución, bueno, nosotros conocemos como estudiamos Derecho, que dentro de la Constitución también se establece como el rol que debe tener el Estado. Y en tu programa también hablas de cambiar un poco la visión que tiene el Estado con respecto a las personas para poder garantizar ciertos derechos. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser ese rol que el Estado debería tener con relación con las necesidades que tienen las personas y los grupos sociales? Lo primero es terminar con este carácter subsidiario del Estado, ¿cierto? Un Estado que se retira, se repliega y deja que los privados hagan y deshagan a su antojo, y transformar ese rol del Estado en un Estado garante, ¿verdad? El Estado tiene que ser la institución que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, y no solamente el Estado, el órgano que fiscaliza a través de superintendencias el funcionamiento de las empresas privadas, ¿verdad? El Estado tiene un deber primordial en la garantía de los derechos fundamentales, tiene ese deber como una parte constitutiva del Estado moderno hace más de 200 años. El Estado de Chile no cumple con esa obligación. Entonces, lo primero es dejar atrás el Estado subsidiario, pasar hacia un Estado social y democrático de derecho, donde el Estado cumpla un rol garante. Y eso significa, desde mi perspectiva, dos tipos de cosas distintas. Por un lado, una constitución que reconoce derechos y que garantiza las condiciones para su ejercicio igualitario, ¿verdad? Para un ejercicio universal. Y al mismo tiempo, un tipo de Estado que cumple un papel importante en la redistribución de la riqueza, porque garantizar derechos sociales significa también redistribuir poder político, pero también poder económico, y un Estado que cumpla un papel importante también en la generación de riqueza, que es una cuestión que muchas veces la izquierda deja de lado. El Estado tiene que ser un actor protagónico en la generación de la riqueza que nos va a permitir generar las condiciones materiales para que las personas vivamos en dignidad, vivamos en el pleno ejercicio de nuestros derechos. Y eso significa, por ejemplo, pensar el cobre, pensar el litio desde una perspectiva estratégica, ¿verdad? Desde una perspectiva de interés general y no de apropiación privada ni de acumulación privada de la riqueza. O sea, Jaime, ¿estás de acuerdo con un Estado empresario? Al menos en una faceta, no únicamente empresario, pero que participe activamente de la generación de riqueza. Sí, yo creo que es importante hacer un análisis de lo que ha sido la historia de la actividad económica del Estado en los últimos 100 años, ¿verdad? No podemos olvidar que la empresa de cobre más grande del mundo es Codelco, que tiene las minas más grandes del mundo, y que sin embargo, a pesar de eso, 2/3 de la extracción mineral de cobre en Chile lo hacen empresas privadas. Eh, si Codelco siempre ha sido la fuente de mayor riqueza del país, imagínense lo que podría pasar si lo multiplicáramos por 3. o sea, tú lo nacionalizarías en ese sentido. Básicamente. Yo creo que lo que hay que revisar es la ley de concesiones mineras, la ley orgánico constitucional de concesiones mineras. Porque la Constitución hoy día ya dice que los yacimientos mineros son de propiedad del Estado, ¿verdad? El problema es que se ha permitido la explotación privada sin royalty, ¿verdad? Y sin mirar, primero, el desarrollo estratégico del país y segundo, el interés general. Entonces hemos terminado entregando recursos que para el país son fundamentales, que han sido fundamentales a lo largo de toda la historia del siglo XX, a empresas privadas. Oye, Jaime, lo que hablábamos en la previa harto, bueno, igual el tema del modelo de desarrollo lo teníamos pensado. Como que lo que nos iría quedando en esa parada como más económico estructural es preguntarte así de lleno cuál es tu parada ideológica económica, así como que si lo ponemos como en términos comunes, casi siempre todos tienen más o menos tres ideas de lo que es como una cuestión más liberal o algo más socialdemócrata, o ya está lleno ya como el tema del fantasma del comunismo prácticamente. Eh,
Entonces, como cuál es tu parada ideológica económica, así de lleno en ese sentido, es lo que vendría siendo un nuevo modelo de desarrollo. Y la otra, muy importante también respecto a los derechos sociales, es la fórmula. Respecto a la fórmula, como que tú te imaginas un modelo así de derechos sociales en una futura constitución consagrados como para pedirlos judicialmente o como pilares políticos programáticos hacia el futuro que va a ser del Estado. Ya. Eh, bueno, siguiendo un poco con lo que ya he dicho previamente, hay que dejar atrás el Estado subsidiario, ¿verdad? Y esa ya es, creo yo, una opción no neoliberal, ¿verdad? En segundo lugar, he dicho también que el Estado tiene que ser un factor, un agente de redistribución de la riqueza. Ese elemento es clave para garantizar derechos fundamentales universales, derechos fundamentales efectivos, de modo tal de que la Constitución no solamente garantice titularidad, sino que también garantice ejercicio universal. Yo creo que ese dato, ese elemento es fundamental. Y también he dicho que el Estado tiene que cumplir un papel fundamental en la generación de riqueza, ¿verdad? Hay toda una dimensión de innovación científica y desarrollo tecnológico que el Estado no lleva adelante suficientemente, de buena manera. Hay mucho que avanzar ahí para que la actividad económica que pueda dirigir el Estado o que eventualmente desarrollen los particulares tenga incidencia en el desarrollo económico, social y cultural del país. Y claro, cuando uno dice derechos sociales universales, está tomando una opción en clave quizás socialdemócrata, no la socialdemocracia del payaso de Las Condes, sino que una socialdemocracia que se haga cargo, ¿verdad?, de la, de la, de la crisis que generó la tercera vía neoliberal en los 90, ¿verdad?, que se haga cargo de Tony Blair, Anthony Giddens y compañía, y que ponga a la persona en el centro del desarrollo económico, social y cultural del país y no a los negocios privados, ¿verdad? Y eso, claro, nos abre la puerta a abordar la segunda pregunta o esta segunda parte de esta pregunta, Ignacio. Yo creo, o desde esta candidatura creemos en realidad, porque es un trabajo que hemos levantado en conjunto, que es muy importante que el nuevo orden constitucional reconozca no solamente la dimensión individual de los derechos fundamentales, sino que también que reconozca y proteja la dimensión colectiva, la dimensión social. Porque claro, cuando se habla de la judicialización de los derechos sociales, se está pensando solamente en el instrumento que una persona en concreto puede tener para demandar ante un tribunal vulneraciones al ejercicio de su derecho. Pero esa es una dimensión individual, que en el mejor de los casos protege a la persona, pero que no cambia las estructuras de abuso, que es lo que hemos visto, por ejemplo, con la salud, con las ISAPRES. Entonces, desde esa perspectiva, hemos propuesto desde la candidatura incorporar una defensoría popular que tenga por función, que tenga por finalidad proteger no solamente esa dimensión individual de los derechos fundamentales, sino que también la dimensión colectiva, también la dimensión social. Y eso a través de acciones judiciales de carácter pública, de carácter colectivo, ¿verdad? Tipo acciones colectivas, a través de iniciativa legislativa. Yo creo que es fundamental que la Defensoría Popular pueda presentar proyectos de ley. Vuelvo a poner el caso de las ISAPRES. El sistema de ISAPRES es contrario a la Constitución desde el año 2007. Han pasado 13 años y medio y todavía no hay ley de ISAPRES. Este tipo de cosas no pueden pasar, ¿verdad? Y la alternativa es que haya un órgano autónomo, estatal, que sea capaz de apurar los procesos políticos, que sea capaz de presentar acciones colectivas ante los tribunales donde se representen los intereses de miles de personas simultáneamente, pero también que sea capaz de presentar proyectos de ley para que obligue al Congreso Nacional a discutir aquellos proyectos incómodos, como el caso de las ISAPRES, ¿verdad?, que es el espacio que típicamente argumenta la derecha para no proteger derechos sociales.
Porque cuando uno dice, protejamos derechos sociales, la derecha te dice, no, es que esto es cuestión de ley, es cuestión de políticas públicas. Pero luego los proyectos de ley no se presentan nunca y las políticas públicas no se ejecutan nunca. Entonces, esa dimensión de los derechos fundamentales de carácter social hay que pensarla desde la participación ciudadana, desde la protección de la dimensión colectiva de los derechos sociales, ¿verdad? Y una alternativa que hemos propuesto desde la candidatura es una defensoría popular con competencias para presentar acciones colectivas y con competencias para presentar proyectos de ley. Jaime, en la misma línea de lo que estabas hablando un poco de los derechos sociales, la idea de la defensoría pública, por ejemplo, en el caso del derecho de aguas, eso está tratado de una forma muy particular en la Constitución actualmente. Por ejemplo, que es tan importante, sobre todo con lo que hemos visto en el norte, con Luxit, con los casos hace poco. Así que nos puedes hablar quizás cuál sería tu propuesta en ese sentido, como en la línea quizás más medioambiental. Como... Sí, aquí también hay varias propuestas más o menos compartidas por distintas candidaturas. Por lo pronto yo comparto que la nueva Constitución debe reconocer que el agua es un derecho humano, que el acceso al agua es un derecho humano, que debe reconocer, que debe establecer la obligación del Estado de proteger los caudales ecológicos, ¿verdad? Y asegurar una distribución equitativa del recurso para garantizar su acceso universal. Y eso va a suponer necesariamente que una vez redactada la nueva Constitución vayamos a modificar o a redactar un nuevo Código de Aguas. Eso le da de alguna manera una perspectiva un poco más compleja al proceso constituyente. El proceso constituyente no termina con la redacción de la nueva Constitución. Esto se proyecta en el tiempo, ¿verdad? Si la nueva Constitución, como espero yo, reconozca el derecho, el trabajo como un derecho, vamos a tener que cambiar el Código del Trabajo. Si reconoce la seguridad social como un derecho universal y solidario, vamos a tener que cambiar la ley de seguridad social, el decreto de ley 3500. Y ese va a ser un trabajo de mediano plazo, ¿cierto? En el corto plazo vamos a cambiar la Constitución, 2021-2022, pero después vamos a seguir aquí. Vamos a cambiar Código de Agua, Código de Trabajo, ¿verdad? Etcétera. Esto no para. Y por eso es tan importante, en alguna pregunta anterior se mencionaba, el foco en la participación social, el foco en la participación de la ciudadanía. Porque no basta con redactar la nueva Constitución. Todas esas asociaciones, organizaciones socioambientales, van a tener que estar activadas el 2023 cuando se discuta el nuevo Código de Aguas o la nueva Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Bueno, eso. Y en cuanto al medio ambiente propiamente tal, yo creo que es clave reconocer el medio ambiente como algo que no es objeto de provecho. ¿Cierto? El medio ambiente no es algo respecto de lo cual podamos obtener provecho. El medio ambiente es un espacio vital, es un espacio de desarrollo social, es el espacio en el cual comunidades muy importantes del país construyen su identidad cultural. Y por lo tanto el medio ambiente tiene que ser protegido, porque es fuente de vida, porque es fuente de vida social, ¿verdad? Y ahí habrá que ver la forma. Podría ser, como lo hizo la Constitución del Ecuador, de reconocerle derechos a la naturaleza, puede ser de modo tal de que cualquier persona eventualmente pueda recurrir a un tribunal a través de acciones públicas para proteger el medio ambiente. Puede ser a través de competencias específicas de la Defensoría Popular. Podríamos eventualmente pensar una defensoría ambiental, ¿verdad? Que tenga competencias no en la protección del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que hay competencias para proteger el medio ambiente propiamente tal. Haya como un cambio quizás, esto es un cambio igual quizás porque en el acuerdo de Escazú lo plantean de la forma contraria. Entonces me parece interesante igual esa línea. Sí, yo creo que hay varias cuestiones, no cuestiones, hay varios ámbitos de la vida social que han ido transitando desde una concepción de objeto de protección hacia una concepción de sujeto de derechos, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Los niños y niñas no son objeto de protección, son mucho más que eso, son titulares de derechos, y en tanto tal esos derechos tienen que ser reconocidos.
y desde ahí construir las relaciones políticas y sociales con el mundo adulto, con la familia, con el colegio, ¿verdad? Con los derechos políticos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas mayores. Las personas mayores no son objeto de protección, son titulares de derechos. Y eventualmente podría pasar lo mismo con el medio ambiente, ¿verdad? Y Yo creo con los que animales, por ejemplo. esa concepción antropocéntrica hay que dejarla ciertamente de lado y entender que formamos parte de un todo con el medio ambiente, eh, donde eventualmente hay derechos específicos que reconocer. Pero perdona Isabel, te interrumpí entre medio, dime. Sí, no, pero es que pensé que habías como cerrado la línea, pero dentro de los, como hablaste de la creación de derechos como no como grupos, también tengo la consulta, por ejemplo, con el tema de los animales, si es que los considerarías como sujetos de derecho dentro de la Constitución o cómo se te ocurre Mira, quizás no. yo tengo un par de compromisos firmados con distintas organizaciones que protegen, que buscan la protección de los animales, ¿verdad? Especialmente para establecer que no son muebles. ¿Sí? Y ahí lo que yo creo que correspondería hacer es reconocer que los animales son seres sintientes y que la forma en la que el derecho reconoce ese carácter sintiente de los animales, la forma en la cual eventualmente el derecho reconoce la individualidad de los animales, va a depender mucho de la especie de la que estemos hablando, ¿verdad? Pero ciertamente es algo que tiene que ser reconocido entregándole las competencias de una protección más específica al legislador. Si eso es en la forma de derechos de los animales o es en la forma del reconocimiento de su condición de seres sintientes, yo creo que es algo que puede estar de alguna manera abierto al debate, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que haber una cláusula de reconocimiento general que dé un paso, ¿verdad? Y deje de concebir a los animales como objetos, ¿verdad? De protección. Estamos hablando de el Chile que queremos, el Chile que vamos a construir, las instituciones que vamos a necesitar. Entonces, ligado con eso, y antes una pregunta un poco más incómoda, de la Constitución actual, ¿hay algo que tú rescates? ¿Hay algo que a ti te gustaría que se mantenga como, ya sea como institución o en su idea, eh, o algún principio que rescates? Y ligado con lo que hemos conversado anteriormente, ¿qué cosas crees que entonces debiera incorporar esta nueva Constitución? ¿Cuáles mantendrías, cuáles dejarías y cuáles incorporarías? Bueno, es difícil hacer un balance general de toda la Constitución, ¿verdad? Pero yo creo que hay avances o hay instituciones de la Constitución del 80 que no encontramos en constituciones anteriores. Quizás la más destacable sea el recurso de protección, ¿cierto? Esta acción de tutela de derechos fundamentales que viene en el 76, en realidad es previo a la Constitución del 80, eh, y que no estaba en las constituciones anteriores, ¿verdad? Ese puede ser un buen ejemplo de algo que no necesariamente hay que mantener tal como está, porque yo creo que hay que hacerle cambios profundos, ¿verdad?, a la acción de tutela de derechos fundamentales, pero sí es algo que ciertamente la Constitución del 2022 debiera incorporar, ¿cierto? Una acción de tutela de derechos fundamentales más parecido al modelo de la Constitución del 80 que al modelo de la Constitución del 25. Yo creo que hay elementos también de la Constitución del 25 en materia de derechos que se proyectan hacia la Constitución del 80 y que debiéramos mantener. Por ejemplo, la función social de la propiedad. Yo creo que esa es una cuestión que tiene que estar. Debiéramos dar un paso probablemente reconociendo la función ambiental de la propiedad también, ¿verdad? Eh, pero ahí hay una innovación de la Constitución del 25 que fue incorporada en la década del 60, que la Constitución del 80 recoge y que ciertamente la Carta del 2022 debiera profundizar, ¿verdad? Otras instituciones que vienen del 25, del orden constitucional del 25, que yo creo que cabe destacar, es la Contraloría General de la República,
Tenemos una Contraloría autóctona bien particular que cumple funciones distintas a las Contralorías de otros países del mundo, principalmente en materia de control de legalidad de los actos de la administración. Creo que eso es algo que habría que mantener. Y en materia orgánica también me parece que la Constitución del 80 avanza de manera importante en la implementación de un sistema penal más democrático y más respetuoso, por así decirlo, de la división de funciones de investigar, acusar y juzgar, que no es algo propio de la Constitución del 80 original, que se incorpora en el texto en las reformas de la década del 90, pero que ciertamente yo creo que habría que mantener y profundizar, ¿cierto? Esta diferencia entre Ministerio Público, que está en la Constitución, la Defensoría Penal, los tribunales de garantía, ha permitido un sistema penal, creo yo, mucho más democrático, mucho más acorde con las exigencias del debido proceso y de la presunción de inocencia contemporánea. Y probablemente ahí podríamos dar un paso más. Cosas que habría que sacar, no sé, el Consejo de Seguridad Nacional debería desaparecer. El Tribunal Constitucional, así como lo conocemos hoy día, debiera desaparecer. Deberíamos tener otro sistema de justicia constitucional que incorpore la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Jaime, a propósito de eso, dale, dime. Lo teníamos visto más adelante, pero ya que se adelantó el tema, démosle al tiro con el famoso TC mejor. ¿Cómo te imaginarías tú? ¿Qué rol pensarías en un TC distinto a futuro? ¿Te imaginas a la Corte Suprema cumpliendo ese rol? ¿O mejor un TC así con un rol no tan contramayoritario ni represivo? Mira, primero, yo creo que el control preventivo de constitucionalidad de la ley deberá ser eliminado. ¿Ya? Tenemos que tomarnos en serio la presunción de constitucionalidad de la ley y la deferencia de los órganos jurisdiccionales respecto de los órganos políticos. Si hay una interpretación de la ley que sea compatible con la Constitución, esa interpretación debe primar siempre. Y por lo tanto, no debiéramos tener instituciones contramayoritarias que en la práctica impidan que una ley entre en vigencia después de que ha sido aprobado por un procedimiento democrático, participativo, público, transparente, etc. Por lo tanto, sí o sí, yo creo que no se justifica tener un control preventivo de un proyecto de ley. En cuanto al control de la ley, una vez que esta ya está vigente, yo aquí quiero distinguir. Primero, me parece que esta debiera ser una tarea entregada a la Corte Suprema, pero en condiciones particulares. Es decir, la Corte Suprema debiera ser capaz de seleccionar las causas que recibe. ¿Hay alguna otra? Perdón, no sé qué pasó aquí, mi teléfono se volvió loco. No hay problema, no hay problema. Empezó a funcionar solo, no sé, no caché. Si quiere hablar también, puede ser Mark Zuckerberg. Claro, quiere participar. Primero que la Corte Suprema debiera ser capaz de seleccionar las causas que quiere, que puede revisar, ¿cierto? Y las que no, redirigirlas a decisiones previas. De modo tal de que se empiece a sentar jurisprudencia y la Corte Suprema se convierta en un tribunal de casación constitucional, no en un tribunal de instancia. Y si la Corte Suprema empieza a revisar todo lo que llega, bueno, termina convirtiéndose en una instancia, y para eso están los tribunales ordinarios, de primera y segunda instancia. Entonces la Corte Suprema debiera ser un tribunal de casación constitucional. Y en segundo lugar, el sistema de justicia constitucional debiera incorporar, esta conversación debiera tener presente los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Y eso, a mi juicio, significa entregarle esa competencia a los tribunales de primera instancia, no a los tribunales civiles, no a los jueces de policía local,
ojalá a tribunales especializados en la tutela de derechos fundamentales, pero de primera instancia, ¿verdad? ¿Por qué de primera instancia? Bueno, primero porque hay más tribunales de primera instancia en el país que tribunales de segunda instancia o que Corte Suprema, que es solo una. Segundo, porque es más barato litigar ahí, ¿cierto? Litigar en el Tribunal Constitucional o en la Corte Suprema es muy caro, y eso significa una barrera de acceso a la justicia importante. Y tercero, porque me parece que es fundamental acercar la institucionalidad que protege derechos fundamentales a la ciudadanía, ¿verdad? Y tribunales de primera instancia tenemos en todas las comunas del país. Entonces, esa discusión sobre el Tribunal Constitucional debiera ser una discusión un poco más amplia sobre la justicia constitucional y pensar control preventivo, control represivo, pero también protección de derechos fundamentales. Vale. En la línea de hablar de todo el tema orgánico que estamos tratando, estuvimos investigando el otro día, escuchando otros podcasts, y en el de Enemigos Poderosos, todo, a propósito de todo el tema de los 2/3, todo, que no sé si sea prudente temporalmente entrar ahí a hablar de eso, pero tú decías como que realmente la derecha iba a requerir ciertas garantías que obviamente le iban a negociar, a obligar a negociar. De buena fe o mala fe, probablemente va a haber sí ciertos constituyentes que estén de mala fe, pero pensemos que de buena fe. Y dentro de esas garantías como orgánicas, institucionales, qué, qué institución crees tú que sería así como trascendental para la derecha y que probablemente conforme a todos estos acuerdos sí o sí va a estar y que no se descartaría ni bajaría de la nómina de la futura constitución? Bueno, no es ningún misterio que para la derecha es fundamental el Banco Central. Eh, es un instrumento que han utilizado permanentemente para dividir a la oposición, para tensionarla, ¿verdad? Como si toda la estabilidad macroeconómica del país dependiera de la autonomía constitucional del Banco Central. Eh, Ahí hay algo, ¿verdad?, que ha estado permanentemente presente en el debate constitucional. Y yo creo que hay otras cuestiones también importantes, pero probablemente de menor envergadura, en materia de propiedad y expropiación, en materia de la definición de lo que es función social de la propiedad y lo que no, en materia de libre iniciativa económica, pero principalmente respecto de la contracara, ¿verdad? La contracara de la libre iniciativa económica no es la discriminación arbitraria, es el protagonismo del Estado en la actividad económica, esa es la contracara de verdad, ¿verdad? Eso es lo que marca el ciclo histórico 67-73, contra el cual reacciona la derecha. Y probablemente ahí van a estar los principales nudos, ¿verdad? Y los otros nudos van a estar, creo yo, en aquellos espacios donde el gran empresariado tiene concentrada riqueza, que son las pensiones, el agua y el régimen de concesiones mineras, ¿verdad? Ahí creo yo que van a estar los grandes nudos probablemente de la discusión constituyente, que va a terminar siendo una discusión de eh, intereses económicos, probablemente, más que una discusión como ideológica, por así decirlo. Vale, respecto a lo al Congreso, por ejemplo, que igual se ha hablado bastante, bajémoslo aquí como a línea común, porque los distintos como regímenes donde entra el Congreso, nosotros lo pensábamos antes en algo muy común que está en boga desde hace mucho tiempo, sobre todo de la reforma al binominal, que es el número de representantes. ¿Qué le dirías tú a la gente como que piense que, por así, menos es más para ellos, como menos representantes es más garantías para ellos? ¿Y cuál sería tu postura a futuro? Porque si bien ahora son 155, nosotros lo pensábamos antes como fundación que 155 incluso, pese a que puede ser un número grande, era poco, sobre todo relativo al tema de las cuotas a los pueblos originarios, incluso puede ser poco respecto a lo que Chile, así como nación propiamente tal, representa per se. ¿Cuál es tu postura frente al número y a eso que se piensa? Eh,
Bueno, esto depende mucho del tipo de régimen político que tengamos, ¿verdad? Y de la estructura territorial del Estado. ¿Por qué? Si por alguna razón la nueva constitución establece que Chile sea un Estado federal, probablemente sea razonable tener un órgano legislativo de representación política y un órgano legislativo de representación territorial. Si por otro lado el régimen de gobierno, el régimen político de la nueva constitución es un régimen parlamentario, probablemente la composición proporcional del Congreso, de esa Cámara, ¿verdad? De ese Parlamento, va a necesitar no solamente el número de representantes suficientes eh, para representar la diversidad política y cultural del país, sino que además va a necesitar contar con el número necesario para garantizar gobiernos de mayoría. Y yo creo que son dos o tres consideraciones que hay que tener aquí sobre la mesa. Porque claro, yo podría decir que 200 o 250 representantes en un Congreso unicameral podría ser suficiente para garantizar representatividad y para garantizar también la participación ciudadana en el proceso legislativo, pero también hay que tener presente el impacto que ese diseño de Parlamento o de Congreso Nacional genera según si el sistema es presidencial, semipresidencial o parlamentario, ¿verdad? Yo tiendo a creer que debiéramos estar en un modelo unicameral de una sola cámara, en un modelo más cercano a un régimen parlamentario que a un régimen presidencial, con una fuerte descentralización territorial y con una Cámara de Representantes que esté entre los 150 y los 350 representantes, paritaria y con escaños reservados para el pueblo originario. Vale. Bueno, hemos hablado de instituciones dentro de la Constitución, pero tú pretendes ser parte de el grupo de personas que van a escribir esta nueva Constitución, ¿cierto? Sin embargo, esa institución en sí misma va a estar conviviendo con otras. Una de las principales en nuestro sistema es el presidente de la República. Entonces, esta es una pregunta un poco más, eh, a ver si te la Retórica. juegas, a ver si te la juegas. ¿Quién debiera ser, según tú, entre las cartas que están por ahí, él o la nuevo presidente de la República? Y más importante todavía, en breve, ¿cuál crees que debiera ser la función de ese nuevo o nueva presidente durante el tiempo en el que se está discutiendo estas cosas tan importantes para la formación del Estado de Chile? Porque va a haber una tensión que va a ser innegable. Entonces, esas son las dos preguntas. ¿Quién crees que hasta el momento debiera ser tomar esa posición y cuál debiera ser su rol? Mira, me da un poco lo mismo el nombre del próximo presidente de la República. Lo que realmente me importa como ciudadano, no solamente como constituyente o como candidato a constituyente, es que el próximo o la próxima presidenta demuestre un compromiso inquebrantable con el proceso constituyente. El próximo presidente va a asumir en marzo del 2022, cuando la constituyente esté en pleno desarrollo. Muy probablemente, muy probablemente, las reglas constitucionales del ejercicio de la función presidencial van a cambiar después de que ese presidente asuma. Y no queremos presidentes con pataleta, diciendo, ay, no, no me quiero ir para la casa, no me quiero ir para la casa. No queremos presidentes con pataleta. Entonces, sea cual sea el nombre de ese presidente, tiene que asegurar un compromiso inquebrantable con el proceso constituyente. Y eso a mí me parece que es fundamental. Si es Jadwe, si es Rincón, si es Soto o González, me da un poco lo mismo. Porque el presidente realmente importante va a ser el siguiente. El que lidere
el proceso de implementación de la nueva Constitución. Ese presidente o presidenta va a ser clave para la historia de Chile. El próximo presidente, el 2022, va a cumplir un papel fundamental, de alguna manera protegiendo o resguardando el trabajo final de la constituyente. La constituyente va a terminar más o menos en junio del 2022. Pero el presidente realmente importante es el siguiente, que no sabemos cuándo va a asumir porque eso va a depender de lo que diga la nueva constitución. Ahora, esta pregunta yo creo que permite poner de manifiesto una tensión que muchas veces se pasa un poco por alto, que es la tensión entre los poderes constituyentes y los poderes constituidos. Ahí hay una frontera que separa ambos poderes, que separa la convención del resto de los poderes que hoy día están funcionando. Y esa frontera tiene dos márgenes, tiene dos bordes, y los dos bordes tienen que ser respetados por igual. La constituyente tiene que respetar el funcionamiento de los poderes constituidos, y el Congreso Nacional y el presidente de la República tienen que respetar el trabajo de la constituyente. Esa frontera no puede ser vulnerada. Tiene que ser protegida en ambos sentidos para garantizar la estabilidad del proceso constituyente. Bueno, finalizando ya con esta entrevista, muy interesante, muy fructífera, vamos a hacer unas preguntas del público y nos mandaron una pregunta en un video. Vamos a ver si el equipo técnico nos pone el video. Adelante, estudio. Adelante, estudio, claro. Si no sale el video, la leemos, sí, no hay problema. Sí, al parecer no hay video. ¿Sí? No hay video. Continuamos con las preguntas. Nos llevan algunas preguntas por interno. Ahí está el video. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y bienvenidos a Masita Rica. Mi pregunta es muy simple. Primero, agradecer los pantalones y las faldas que tienen como para poder pensar en algo tan serio y profundo para nuestro país. La pregunta tiene que ver con algo técnico, que es necesariamente frente a muchos bandos y diversas ideas, frente a diversos temas, ¿cómo reaccionaría usted para no favorecer opiniones o sugerencias que sabemos que no van a ser las adecuadas para nuestro Chile y que también pueden existir? ¿Cómo confrontar diversas ideas siendo ya elegidos? Eso. Clarita la pregunta. Buena pregunta. Mira, yo creo que aquí hay dos elementos que son claves. Uno es la deliberación democrática, ¿verdad? Yo creo que es fundamental que la Convención Constitucional sea capaz de recuperar el valor de la democracia representativa, ¿verdad? Para deliberar, negociar, conversar, defender argumentos, ¿verdad? Y echar abajo los malos argumentos o aquellos argumentos que pueden que pueden tener por intención proteger intereses particulares. Y el otro elemento importante me parece que es la participación ciudadana. Yo creo que es clave también que la ciudadanía esté encima de esto, ¿verdad? Porque el éxito del proceso no va a depender de lo bien que 155 personas hagamos el trabajo. El éxito del proceso va a depender también de cómo la ciudadanía acompaña y fiscaliza este proceso constituyente, precisamente para evitar que ciertos sectores arranquen con el tarro. Tenemos más preguntas ahí. Ahí está saliendo una pregunta en el CG. Dice, como primordial para Jaime Baza, ¿cuál fue el motivo y nombrar solo uno por el cual él se animó a querer participar para crear esta nueva constitución? ¿Cuál fue tu motivación?
yo tengo un compromiso con el cambio constituyente hace mucho tiempo. Llevo empujando esto harto rato. Y para mí ese compromiso se hizo realidad cuando las circunstancias me llevaron a tomar un rol protagónico en esa primera fase de los cabildos, podríamos decir, constitucionales, y luego participar en ese proceso en el cual durante el 2020 los cabildos constitucionales se fueron transformando también en cabildos constituyentes, ¿verdad? Y creo que yo puedo cumplir un papel importante llevando ese proceso constituyente a la Convención Constitucional y cumpliendo un papel de articulación entre ese espacio institucional y los espacios sociales y populares de autoformación constitucional al principio y de construcción constituyente en el último tiempo. Ese es de alguna manera el ánimo, ¿verdad? El compromiso con la construcción de un país democrático desde la participación constituyente de una ciudadanía organizada y movilizada. Y bueno, esta sería la última pregunta. La respondemos en corto y te damos las gracias por este tiempo. Sabemos que has tenido una jornada larga, pero te agradecemos la disposición y la entrega. Dice, rápidamente, ¿qué mecanismo pudiera asegurar que luego del nacimiento de una nueva constitución los políticos hagan su trabajo de adecuar el resto de las normas del ordenamiento jurídico al nuevo texto? O sea, ¿cómo obligarlos o dejarlos atados a que sigan con el camino que va a marcar la nueva constitución? ¿Hay algún mecanismo que se te ocurra? Sí, yo creo que tenemos que incorporar los mecanismos de democracia participativa y mecanismos de democracia directa, de modo tal de que tengamos la facultad, por ejemplo, de la iniciativa popular de ley. De modo tal de que si el Congreso no lleva adelante ciertas discusiones, el pueblo pueda presentar un proyecto de ley y obligue a que esas discusiones se lleven adelante, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un elemento, hay un instrumento que está disponible, que existe en otros países, que ha funcionado, mejor o peor en distintos lugares, pero que se puede, ¿verdad? Se puede. Y la otra es lo que decía al principio, o sea, en algún momento de la conversación, que es pensar también la Defensoría Popular como un órgano con iniciativa legislativa, de modo tal de que la posibilidad de discutir proyectos de ley no dependa solamente del Congreso o del presidente, sino que podamos incorporar al pueblo como un actor relevante desde el punto de vista legislativo con la iniciativa popular de ley, pero también podemos incorporar una nueva institución como la Defensoría Popular que presente también proyectos de ley. No, muchas gracias, Jaime, por tu respuesta. Gracias, Jaime. Oye, faltó la corbata, sí. Pero, Yo creo que esa te la deben hacer, en todas las entrevistas te deben hacer la de la corbata, ¿no? Vale, como tema. Me quedó, Bueno, se me quedó en el otro live la corbata. muchas gracias por el tiempo. Contigo lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Y bueno, Antes de despedirse, que podría decir dónde lo pueden encontrar en redes sociales las personas. claro, ¿quieres dejar algún recado? Sí. Sí, mira, yo primero les agradezco la invitación. Yo creo que es muy importante que ampliemos lo más posible los espacios de conversación y de deliberación. Y pueden encontrar mis propuestas, ¿verdad? Y lo que nuestros equipos han estado trabajando en mi página web que habilitamos para la campaña, jaimebaza.cl, y también en redes sociales, ¿verdad? Siempre con mi nombre y mi apellido, para que puedan seguirnos también en las actividades en las cuales estamos participando, y se puedan enterar también de nuestras propuestas y cómo esas propuestas están en diálogo con la ciudadanía y con las distintas conversaciones que hemos tenido en el último tiempo. Eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, nos vamos a despedir ahora nosotros. Les recordamos que nosotros somos miembros de la Fundación Chile Despierto. Llevamos un par de años trabajando en esto que es la difusión y la educación cívica. Y no sé si alguno de ustedes quiere decir alguna otra palabra. ¿Qué tal?
¿Cómo estuvo el primer panel de tolerancia cero versión Valparaíso? Fruna, versión Fruna. Versión Fruna, sí. No, yo creo que bueno. Fui muy cataparoto, ¿no? Yo creo que estuvo bien, ¿no? No, yo creo que nos salió bien. Es la primera, es un programa piloto. Les agradecemos a todos de corazón la presencia aquí, la compañía, también sus preguntas. Hubieron muchas más preguntas. Por tiempo no lo podíamos hacer. Él nos pidió que terminara a esta hora porque tenía incluso más reuniones a las que acudir. Así que los esperamos en una siguiente versión. Próximamente, eso es importante, ¿eh? No lo sacamos antes, pero estamos ahí en conversaciones. Puede que la próxima semana se venga una ponencia sobre constitución ambiental. Ahí estamos hablando con constituyentes más independientes, así que el mundo ambiental está más en esa parte, hay que decirlo. Con Pedro Cayuqueo también, importante puede que esté Pedro Cayuqueo por estos lados. Y bueno, al final la de gobernadores que quizás no es tan trascendental, hay que decirlo, como la de constituyentes, pero se viene también y ahí va a estar... Yo ahí también voy a estar de barra brava, ¿eh? Con Rodrigo Mundaca, pero igual invitamos a Aldo Valle si quieren. Ahí lo vamos a ver. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Chile Despierto, @Fundación Chile Despierto en Instagram y Fundación Chile Despierto en Facebook. Estamos trabajando con la mejor de las ganas, tratando de hacer contenido en tiempos de pandemia y apenas esto se regularice y volvamos a la nueva normalidad, ya sin contagios vamos a volver, no quepa duda, al trabajo en terreno. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en otra oportunidad. Dale, cabros, gracias.